en los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. Bendiciones a los hermanos que están del otro lado. Estamos en el programa Vaso de Misericordia y como todos los días viernes traigo para compartir con todos ustedes palabra de Dios, palabra de bendición, como todos los días viernes. Y bueno, vamos a comenzar en este día. Vamos a dar, primero estamos en la FM 94.1 La Predicadora, vamos a dejar las líneas a las cuales podés estar comunicándote, que son el 11 60 39 33 75 y el 60 71 38 45. Podés estar dejando tu pedido de oración, lo que quieras compartir. Y bueno, vamos a hacer una oración para estar comenzando el mensaje en este día. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar en este día. Te pido que todo lo que sea compartido en esta tarde, Padre, venga de tu palabra, Señor, sea el Espíritu Santo de Dios ministrando el mensaje de esta tarde en este programa. Señor, te doy las gracias por permitirme llegar para compartir con todos los que están del otro lado tu palabra, Señor, la palabra que transforma vida, la palabra que restaura vida, Señor Jesús. Te doy la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir con la alabanza ahora y volvemos enseguida. Dejó su gloria, fue por amor, fue por amor. Y su sangre derramó, qué gran amor. En aquella vía dolorosa se entregó. No lo merezco, mas su
Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz del mundo, Galileo, Jesús, Jesús, Galileo, Jesús, Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo a su amor. Yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz del mundo, Galileo, Jesús, Jesús, Galileo, Jesús, Jesús, Galileo, Jesús, Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, pues él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo que también Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor. Galileo, Jesús, Jesús, Galileo, Jesús, Jesús, Galileo, Jesús, Jesús, Galileo, Bien, seguimos con el programa Vasos de Misericordia, y el mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en nosotros. Vamos a comenzar a hablar de cómo tenemos que enfrentar, el mensaje de hoy es cómo tenemos que enfrentar las situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Y para comenzar con el mensaje, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Y dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Es palabra del Señor, palabra de Dios en esta tarde. ¿Y qué estamos viendo en esta tarde? ¿Qué es lo que nos está diciendo el versículo? Nos describe dos tipos de árboles, que son figura de dos clases de personas, o dos ejemplos de cómo las personas enfrentan las situaciones. Estamos hablando de un contexto de desierto. ¿Cómo enfrentan las personas los desiertos, las situaciones, las circunstancias, la crisis? ¿Cómo enfrentan los creyentes, los hijos de Dios, el desierto? Y pone de ejemplo una retama, un arbusto lleno de ramas y espinas que crece en el desierto, pero no tiene hojas. El profeta compara al varón que confía en el hombre con esta retama, un arbusto seco, lleno de espinos, con muchas ramas. Aparenta tener muchas ramas, pero no tiene hojas. El otro ejemplo que pone el profeta es el árbol frondoso, que tiene abundantes ramas, pero tiene hojas. Es un árbol frondoso, o sea, tiene una copa tupida, porque este va a dar fruto. O sea que vemos en el escenario de este versículo, vemos dos personas. Una persona, un arbusto seco y un arbusto frondoso. El cuadro descrito acá por el profeta nos está graficando dos maneras de vivir, dos posturas bien distintas, que se contrastan claramente de cómo se enfrentan los problemas. Los árboles representan dos posturas, dar fruto o secarse. No hay punto medio. O damos fruto o nos secamos. Esto es lo que nos está graficando enfáticamente la palabra de Dios. O estamos en la palabra, estamos en las promesas cimentados, plantados en las promesas, o estamos secos. Independientemente del tiempo que estemos viviendo actualmente, nos está diciendo la palabra de Dios, claramente nos está graficando esto. ¿Y por qué es tan importante esto que nos dice la palabra de Dios a través del profeta? ¿Por qué es tan importante la postura, la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios? El desierto es un tiempo o un estado, una condición en la cual el creyente, aquella persona que conoce la palabra de Dios, tiene que tomar decisiones. Representa una etapa donde el cristiano va a tener que tomar decisiones. Se encuentra frente a una situación y la situación es apremiante y lo obliga a la persona a tomar decisiones. Empuja, ya sea la desesperación, el querer salir del problema, el querer buscar una salida, empuja el desierto a la persona a tomar una decisión. Y según cual sea la decisión que tome, va a entrar en acción ciertas leyes espirituales concernientes a Dios y a su palabra. Cada decisión que nosotros tomemos no queda librada al azar, va a traer consecuencias. Por eso me habla la palabra de Dios de estar plantado en las promesas de Dios o estar en nada. O estar plantado en el mundo. O estar plantado en los planes de este siglo. O estar plantado en los discursos de momento que ofrecen salidas. ¿En dónde estamos plantados hoy? Esa tendría que ser la pregunta de muchos de nosotros hoy, porque según donde estemos plantados vamos a tomar decisiones. Según donde estemos plantados van a ser nuestras convicciones. ¿Qué decisión y cuál decisión? ¿Cuál decisión? ¿Poner nuestra confianza en el Señor o poner nuestra confianza en los príncipes de este mundo? En brazos de carne, dice la palabra de Dios. Y hay muchos príncipes de este mundo, muchos que ofrecen sus discursos, muchos que ofrecen ciertas oportunidades, posibilidades, facilidades. Y nosotros ahí
como queriendo no contaminarnos, tratando de ser Daniel, de tomar el ejemplo de Daniel, quien no se contaminó, estando en Babilonia, viviendo en Babilonia, que fue un hombre que no se contaminó con lo que tenía alrededor, con el sistema imperante de ese momento, en ese contexto. Se mantuvo fiel a Dios, porque estaba bien plantado en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Sabía que el cautiverio que estaba viviendo su pueblo no iba a ser eterno. Él estaba consciente que el cautiverio que estaba viviendo su pueblo no iba a durar para siempre. Confiaba en aquel en quien había depositado su confianza. Nosotros estamos en un contexto similar hoy, porque el sistema de este mundo, la humanidad, nos ofrece hay ciertas entidades que nos permiten ejercer nuestros derechos como ciudadanos y otras entidades que nos brindan servicios para mejorar nuestra calidad de vida. Pero, ¿qué tiene que hacer un cristiano? No depositar su confianza en ninguna de estas entidades, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Estamos dentro de un contexto social, humano, humanitario, pero nosotros siempre tenemos que saber que no nos tenemos que entremezclar con las ideologías imperantes de este tiempo, con la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados, tenemos un llamamiento. Cada uno de nosotros fuimos llamados a estar cimentados y plantados en Cristo. Entonces de ahí viene la palabra que dice plantados. ¿Pero qué está queriendo decir? ¿Que solo en el cielo vamos a ser bendecidos? Con el versículo que leímos que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que solamente en el cielo yo tengo que esperar a irme al cielo para tener la bendición. No, porque segunda de Pedro, capítulo 1:3, nos dice todo lo que necesitamos para vivir en este mundo caído. O sea, nos ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo todo aquello que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa, para vivir la vida que agrada a Dios. Ya nos ha sido dada la herramienta, ya nos fue dado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó, a vos, a mí y a todos, ya nos dio las herramientas para que tratemos las cuestiones de esta vida con prudencia, con piedad, como a Él le agrada. Ya nos dio todo para gestionar y administrar en este mundo todas las cuestiones, ya sean seculares, de la vida, cómo nos tenemos que nosotros mantener siendo hijos de Dios. Ya nos ha sido dado a través del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando viene la crisis? ¿Qué hacemos cuando viene el problema? ¿Estamos plantados, cimentados en la palabra de Dios? En medio del desierto, ¿qué hacemos en medio de la crisis? Son pocas las veces que nos manejamos con piedad, son pocas las veces que nos manejamos con prudencia, muy pocas son las veces. Nuestra primera reacción, ¿cuál es? Buscar consejo en Egipto, buscar consejo de este mundo caído, dar manotazos a ver si me puede ayudar tal ideología, tal pensamiento, tal opinión. Eso es lo que hacemos en medio de una crisis. Actuar desesperadamente, la desesperación nos empuja a tomar una decisión, porque queremos salir del problema. Aún conociendo la palabra, ponemos nuestra confianza en la sabiduría que de este mundo, que sabemos que es terrenal y diabólica. Aún sabiendo eso, como queremos salir de la crisis,
ponemos nuestra confianza y nos abrazamos a lo que no son las promesas de Dios. Confiamos en brazos de carne y no confiamos en la bendita y eterna palabra de Dios. Santiago 3:15 que dice acerca de lo que es la sabiduría que ofrece este mundo, porque la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, natural y diabólica. Es natural, no es espiritual. No tiene nada que ver con el reino de Dios. Nosotros estamos bajo el gobierno del reino de Dios. No tiene nada que ver con las cosas que descienden de lo alto. Tiene que ver con la manipulación, con la persuasión natural, humana, diabólica, animal, terrenal. En lo terrenal está todo lo que tiene que ver con la improbabilidad, lo que no va a poder ser. Cosas que no tienen nada que ver y nos dejamos nosotros influenciar, nos dejamos dominar por esas corrientes. ¿Y qué tenemos que entender entonces? Que la sabiduría terrenal es una especie como de aliciente. Una especie de aliciente, un estímulo, un incentivo pasajero que aparentemente parece darnos cierto alivio a esa ansiedad desesperante que tenemos por un momento y nos empuja a tomar decisiones sin Dios, sin el aval de Dios. Nos envuelven con palabras, con tecnicismo, con palabras tan persuasivas o con palabras que nosotros queremos escuchar, que nuestra carnalidad quiere escuchar. Nos envuelven porque suenan a nuestro oído como lógicas y razonables, y si no estamos parados en las promesas de Dios, las vamos a tomar como válidas. Y ahí viene el problema, ahí viene el conflicto. Cuando dejamos que esa sabiduría que es terrenal, diabólica, nos envuelva y nos aleje de los planes de Dios para nuestra vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los que buscan consejo de Egipto, acerca de los que buscan consejo de este mundo? Isaías capítulo 30, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. ¡Qué mal! ¿Qué mal les va a ir a ustedes, israelitas rebeldes? Hacen planes sin tomarme en cuenta y pecan una y otra vez. Piden ayuda a Egipto, pero sin consultarme. Buscan refugio bajo su poder. Pero ese rey no podrá protegerlos. Egipto no les dará refugio. Egipto no les dará refugio. Egipto figura de este mundo caído. Isaías capítulo 30, versículo 5, pero van a quedar avergonzados, porque esa gente inútil, en vez de ayudarlos, les causará muchas desgracias. Poner la confianza en este mundo es acarrearnos el mal. Por eso en estos tiempos imperantes de crisis, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor. Es tiempo de escuchar mensajes de Dios ahora más que nunca, hoy más que ayer. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante a escuchar la palabra de Dios. Es importante que en este tiempo el pueblo de Dios tenga discernimiento y haga uso de ese discernimiento que viene de lo alto. Ahora es el tiempo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Este es el tiempo, eso es lo que el Señor está buscando ahora. Ya no queda mucho tiempo, ya no queda más tiempo, son tiempos cruciales. Y las decisiones que nosotros tomemos van a acarrear consecuencias. Por eso es importante el discernimiento, ser lleno del Espíritu Santo. El que busca consejo afuera de Dios busca fortalecerse con el brazo de carne, busca que el hombre, que la sabiduría terrenal y diabólica le ofrezca refugio, un refugio inexistente, porque dice la palabra que va a caer en desgracia, va a andar de mal en peor. Por eso es feo que nosotros pongamos nuestra confianza en algo que no desciende de lo alto, en algo que es pasajero,
y que funciona como un aliciente, algo que yo quiero escuchar, que me estimule, un estímulo pasajero. Quiero saciar mis oídos de esa comezón, que quiero salir del problema, algo razonable que me saque ahora del problema. Y no oímos la palabra de Dios, desoímos, desatendemos la palabra de Dios por lo que ofrece este mundo. Hebreos 13:6 dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Nadie saca, a decir verdad, nadie saca fruto, nadie saca provecho. Podrá ser por un tiempo, por un mes, pero después viene la caída. Por poner mi confianza en donde Dios jamás me mandó que ponga mi confianza. Vamos a leer en donde uno tiene que poner la confianza. Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios. En lo único que uno tiene que poner su confianza, sean los tiempos que sean. Así como fue ayer, hoy y mañana y siempre. Primera de Corintios capítulo 2, del 1 al 13. Y dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 13. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo único que a nosotros nos tiene que interesar es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ponemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras decisiones en la mano del Señor. Lo que va a acontecer con este país también se lo ponemos en sus manos. Haz, Señor, como te parece. Todo está en tus manos. Yo me voy a mantener firme. La desesperación no va a tocar mi morada. Plaga ni nada, ni mortandad tocará tu morada. ¿Por qué? Esa es la promesa, porque nosotros somos hijos comprados a precio de sangre. No tenemos que temer, porque no nos ha sido dado espíritu de cobardía. Así se puede venir todo el mundo abajo. Nosotros tenemos que estar cimentados y plantados en la palabra de Dios. Si hay un mensaje en este día viernes, es que uno tiene que estar plantado. ¿Dónde estamos plantados? ¿Dónde estás plantado vos? ¿Dónde estoy plantado yo? Ese es el mensaje central. ¿Dónde estamos plantados? Porque donde estemos plantados es lo que nos va a mantener, nos va a ayudar a permanecer en el camino de Dios, permanecer en la palabra. No nos va a mover nada, ni la opinión de uno, ni la opinión de otro, ni la opinión de los expertos en la televisión en sus temas, nada. Estamos interiorizados en lo que está pasando, pero no dejamos que eso nos tambalee, porque estamos plantados en Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos plantados y cimentados en Cristo, no nos puede correr nadie de ahí. Estamos plantados en un propósito.
en el plan del Dios que tiene planes de bien. ¿Para quién tiene planes de bien el Señor? Para los hijos, aquellos que creen en Él y depositan su confianza, no solamente credulidad en Él, depositan su confianza en el Señor. No lo va, confianza es que no te va a sacar nadie de ahí. Ni por más que se venga lo que se venga, yo sigo confiando plantado en las promesas de Dios. También están aquellos, y no está de más decirlo, aquellos que ponen su fe en la humanidad de las personas. Aquellas personas que depositan su confianza en el hombre. A mí me oró tal hermano y me decepcionó, no pasó nada. A mí me ministró tal hermano y no pasó nada en mi vida. No pasó nada. Pero en primer lugar, ¿por qué no pasó nada? Porque no depositaste tu fe en la persona de Jesucristo, sino en la persona que te ministró. La persona que te ministró, la persona que oró por vos, no fue a la cruz por vos. La persona que fue a la cruz es Jesucristo. Vos tenés que poner tu confianza en Él. Y esperar. ¿Qué significa esperar en Dios? Cuando oramos y esperamos en Él, que Él está preparando la bendición. Él está preparando lo que nos va a entregar. Porque no nos va a entregar cualquier cosa, nos va a entregar algo de excelencia mientras nosotros esperemos con paciencia. Pero cuando uno dice, me oró tal persona y no pasó nada, me decepcionó, o me fui a tal iglesia y me decepcionó, ya no me congrego más en ningún lado. En este caso, bueno, en el último caso puso su confianza en una institución, en una organización, nunca en Cristo. Por eso hay mucha gente que deja de congregarse porque puso su fe, su confianza en la organización, y el que dice que oró y le decepcionó, puso en la persona. ¿Y cuándo es que puso su confianza en el Señor? ¿Por qué no va más a una congregación? Porque su confianza siempre estuvo puesta en brazos de carne, en instituciones, en personas, y nunca estuvo. Por eso es que las bendiciones de Dios son retenidas en muchas vidas. ¿Está tu fe puesta en el Señor verdaderamente o tenés la muletilla del me decepcionaron, me decepcioné, ya no voy más, creo a mi manera? Está esa muletilla en tu vida, por eso no podés crecer en la fe. No se puede crecer en la fe si nosotros seguimos depositando nuestra confianza en las personas, en las organizaciones, en las instituciones. Nunca va a haber un crecimiento, va a haber un estancamiento. Por más emprendedora que sea la persona, siempre va a estar la sombra del estancamiento. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que ser en el Señor Jesucristo, tiene que estar plantada en el Señor Jesucristo. Las personas son propensas a fallar, solo son instrumentos, son humanos. Oren, al contrario, para que se levanten más personas que puedan hablar de Cristo, pero nosotros tenemos que confiar en el autor y consumador de la fe. Mientras tanto no sea así, nunca vamos a crecer en la gracia. Por eso hoy ahora poné tu fe en Él, no en el hombre, que son instrumentos propensos a fallar. Pero si yo tengo fe, pero la pregunta es ¿fe en qué? Si vos decís tener fe, ¿fe en qué? Una cosa es la fe genuina y otra cosa es la fe fingida. Aparentemente tengo una fe, pero resulta que esa fe no es una fe verdadera. Segunda de Timoteo 1:5. ¿Qué dice la palabra a Timoteo? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le dijo Pablo a Timoteo, trae a memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, trae a memoria la fe verdadera. En todos el Señor depositó la fe verdadera. O sea que hay una fe que es mental, una fe que es fingida, una fe que está en el plano de las emociones, una fe que está en el plano de los sentimientos. Y esa fe es peligrosa porque no tiene fundamentos sólidos. No tiene fundamentos sólidos. Entonces la persona, cuando viene la crisis, al no tener fundamentos sólidos, se baja.
se baja del propósito de Dios, se baja por su propia cuenta, por su propia prudencia, porque se ofendió, porque no obtuvo lo que quería. Y sabemos después los testimonios de gente que dejaron su llamado, porque era una fe que estaba en el plano emocional, en el plano de lo sentimental. Por arriba, sus cimientos eran las emociones, los sentimientos, sus convicciones no tenían fundamento, entonces la persona de buenas a primeras ya no la vemos más. Pero hay otra fe, la fe verdadera que está en el plano de lo espiritual. No se pueden tomar decisiones precipitadamente por las emociones. La fe tiene que estar en el plano de lo espiritual. ¿Para qué? Para permanecer, para estar plantados en donde el Señor nos quiere ver. Por eso muchos toman decisiones precipitadamente y después vienen consecuencias. Y si oran y no pasa nada, dejan de creer. No están en el tiempo de espera esperando a ver la excelencia que Dios les va a entregar. Está en el plano emocional, sentimental, no lo tengo, no veo la bendición, entonces bueno, ya está. Esto del evangelio no funcionó para mí, mejor me dedico a otra cosa, mejor busco por otros lares. Y así vamos y consultamos con Egipto, a ver, capaz que mi problema se va a solucionar por este lado. Entonces la fe nunca estuvo en el plano espiritual, sino en el plano emocional. Por eso la persona nunca creció en la palabra, nunca creció en la gracia, nunca creció en nada. Solo estaba ocupando un lugar, dando vueltas, esperando obtener lo que quiere y nunca buscando crecer. Volviendo al pasaje de Jeremías que vemos rápidamente. Jeremías 17:5, versículo 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, como arbusto en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Que la persona que confía en el hombre y no en el Señor Jesucristo, no recibirá la lluvia de bendición, no verá la bendición en su vida, porque acá dice maldito. Y cuando dice maldito quiere decir que la bendición va a ser retenida, no va a ver la bendición en su vida, será retenido por depositar su confianza en brazos de carne, por hacer de la carne su brazo de confianza. O sea, será incapaz de aprovechar la misericordia de Dios. Va a ver pasar la bendición y no la va a aprovechar. No va a aprovechar de la misericordia que tiene a su alcance. Va a estar ciego, incapaz, privado de la bendición de Dios en su vida. Porque está siendo retenido. ¿Por qué? Porque puso su confianza en la carne. ¿Y por qué dice esto la palabra de Dios? Porque el que deja de confiar en Dios, según la Biblia, es una persona llena de maldad. La palabra de Dios dice que la persona que dejó de confiar en Dios, que se volvió incrédula o que duda, es una persona llena de maldad. Necesita la persona con dobleces. ¿Qué necesita la persona? Arrepentirse. Hebreos 3, 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hay muchos corazones que están endurecidos. Hay muchos corazones endurecidos. Acá dice que el pecado ha endurecido. Después está la maldad que endurece el corazón. Son corazones que necesitan arrepentimiento, porque es un corazón malo. Ha dejado de confiar en quien lo creó. Ha dejado de confiar en el diseño original. Confía más en la palabra del médico. Confía más en la palabra del médico. Hace poco estuve con una hermana que dice, bueno, me dieron tal diagnóstico, hasta acá llegué,
Pero escúchame, ¿hace cuántos años que estás con la palabra de Dios? Vos estás creyendo en brazo de carne y vos tenés un Dios que dice que te puede sanar, que es el Dios sanador. Estás confiando más en la palabra de una persona, la sabiduría de este mundo, en vez de confiar en la palabra de Dios, que es palabra fiel y verdadera, que pueden pasar los siglos, las eras, todo, y la palabra va a permanecer. Me estás diciendo que vos misma, que hasta acá llegaste, y no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido. La incredulidad endureció su corazón. ¿Para qué? Para escuchar al sistema de este mundo, para escucharla y poner su fe en la improbabilidad, en lo que no puede ser. Eso es lo que hace cuando nosotros no depositamos nuestra confianza en el Señor. Por eso es importante que nos mantengamos firmes en sus promesas y no desmayarnos. Entonces, lisa y llanamente, un creyente con fe fingida es una clara ilustración del viejo hombre tratando de enmendarse a sí mismo, tratando de solucionar su problema, tratando de mejorarse a sí mismo sin nunca ver un cambio. Ese es el creyente que deposita su confianza en el mundo, siempre tratando de mejorarse, nunca depositando su plena confianza en el Señor. ¿Qué va a pasar con esta persona? La bendición la verán de lejos. Nunca un cambio significativo en sus vidas, nunca. Esto quiere decir que el creyente verdadero no va a ser desalentado. Desaliento, sí, si Jeremías, siendo un hombre de Dios, se desalentaba, es normal el desánimo, pero nunca entregarse al abandono, de bueno, hasta acá llegué. No siempre nosotros tenemos esa esperanza renovada en medio de la peor crisis. Por eso es que estamos todavía donde estamos. Siempre el cristiano, por más crisis que tenga, tiene la expectativa, porque esperamos mucho del Señor. Esperamos porque creemos en su promesa, porque su palabra es grande. Él es el Rey de Gloria. No tenemos cualquier padre nosotros. Él es el Rey del mundo. El Rey que conquistó nuestros corazones, nos sacó de donde estábamos nosotros, que no es poca cosa. Si miramos a cómo era nuestra condición antes y nos miramos ahora, glorificamos, nos levantamos, damos gloria a Dios, aleluya, por cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Lo que pasa es que la crisis nos ciega y no nos hace disfrutar de la misericordia de Dios que se renuevan cada día. Eso quiere el enemigo, quiere cegarnos, para que no podamos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer Isaías 26, versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 26, versículo 3. Y dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, nosotros tenemos la plena confianza en el Señor y el Señor nos guardará en perfecta paz. Porque nosotros tenemos la expectativa de que el Señor nos va a responder. Nosotros estamos expectantes a ver de lo que el Señor va a hacer. Nada se ha terminado, no podemos dar todo por terminado. Hay algo más que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pero claro, la crisis nos hace ver que hasta acá llegamos, el problema, el diagnóstico te dice hasta acá llegaste, pero la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios está ahí presente para hacer el milagro, dispuesto a esperar a ver dónde están los verdaderos cristianos que le buscan en espíritu y en verdad. Dispuesto a usar a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Eso quiere usar el Señor. Aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, y levantar a aquellos que han bajado los brazos. Levantar también a aquellos que han bajado los brazos y decirle: yo te restauro, yo te consuelo. Yo soy el Padre de toda consolación. No vayas al mundo, no vayas a buscar refugio donde no hay, donde hay desierto. No pongas tu confianza en brazos de carne, en gente que falla, en sistema del mundo con dobleces.
¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 5:27? Que el Señor va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin dobleces. Que no tenga duda de que Dios es Dios, de que Dios existe, de que Dios puede obrar sin dobleces. Seamos con el Señor verdadero, sin dobleces. ¿Y qué dice la palabra Jeremías 17 del hombre que confía en el Señor? Es como un árbol plantado. ¿Y plantado en qué? Plantado en Cristo. Plantado en Cristo. No en la crisis, no en el problema, no en las circunstancias. Plantado y cimentado en Cristo. Por eso su posición siempre es firme. Y está alrededor de ¿qué? De agua. Corren ríos, cursos de agua. Todos los recursos de Dios para su vida siempre van a estar. Siempre va a estar al lado del agua. Dice que el que confía en el Señor siempre será como árbol plantado alrededor de corrientes de agua. Siempre va a tener el favor del recurso de Dios en su vida, inagotable. La disposición de la bendición de Dios siempre a su lado. No verá cuando viene la crisis, no le va a perturbar la crisis al que está confiando en el Señor y siempre con los recursos de Dios a su favor y no permitiendo que la situación lo perturbe y lo mueva de donde Dios lo puso. Cuando una persona está plantada verdaderamente en Cristo, nada lo puede desarraigar de lo que Dios quiere hacer en su vida. Todos nosotros fuimos llamados y un llamamiento supremo. Todos nosotros, hasta el más pequeño. Por eso no es tiempo de bajar los brazos, es tiempo de creer en nuestro Dios. Es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de mantenernos firmes, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gloria y la honra por este día, por este mensaje, Padre. Te pido que estés vivificando tu vida en cada uno de tus hijos, que sea el Espíritu Santo de Dios, vivificando cada espíritu, cada alma, Señor. Que la fe de ellos esté cimentada en el Espíritu, que esté, Señor, en el plano de lo espiritual, Padre. Sácalo de todo sentimentalismo, de toda emoción, Señor, que puedan mantenerse firmes, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, Padre, en tu palabra, en tus propósitos, Señor, en lo que tú quieres hacer con ellos, Señor. Derrama sanidad, restaura salud, Padre, ahora, Señor Jesús. Restaura esos cuerpos al diseño original. Tú los creaste, Señor Jesús. Restaura esas vidas, Padre. Restaura, Señor. Lleva cautivo todo pensamiento que vaya en contra de tu palabra, Señor. Glorifícate en cada vida, Padre. Levanta a tus hijos, aquellos que tienen sed de ti. Trae de nuevo a aquellos hijos pródigos, Padre, que se han ido de tus caminos, Señor, confundidos, Señor. Tráelos con cuerda de amor, Padre. Haz tu obra completa, la obra que comenzaste en ellos, Señor Jesús. Te pedimos por misericordia, Padre. Ten misericordia de nosotros, de nuestros errores, Padre. Somos personas propensas a fallar. Pero tenemos expectativa en tu palabra, en lo que tú vas a hacer, Señor. Restáuranos, Padre. Reedifica nuestro templo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios, Señor. Reedifica nuestros templos, Señor. Ordena lo que tengas que ordenar, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Toma posesión de nuestra voluntad para que hagamos, Señor, lo que tú quieres que hagamos. Y para que podamos completar esa obra juntamente contigo, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día, Señor, y por todo lo que vas a hacer en nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos llegó a ver un mensaje. Nos llegaron mensajes. A ver si puedo leer. Antes le damos gracias a los que se estuvieron comunicando en esta tarde. Dice, hola, Dios lo bendiga, soy María Eva Fretis, le quería pedir oración por mi ahijado Elías Luna, que tiene un coágulo y según estudios está empeorando. Gracias, vamos a estar orando, María, estuvimos orando recién por sanidad, vamos a continuar orando en el nombre poderoso de Jesús para que sea el Espíritu Santo de Dios restaurando sus vidas, la vida de tu ahijado Elías. Este tiempo, hermano, es un tiempo que a todos le está tocando muchas enfermedades, pero espero que la palabra de Dios haya sido de bendición. Vamos a estar orando por Elías para que el Señor restaure la salud de este joven
Y bueno, ya estamos finalizando, nos quedan 2 minutos, que el Señor les bendiga, que tengan un bendecido fin de semana y que podamos mantenernos firmes en las promesas del Señor. Bendiciones. Adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Y en mis palabras y en mis hechos y en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Y en mis palabras y en mis hechos y en mi oración y en mis sentimientos y en mi vivir en ti, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad, que no suene a falso el sonido de mi voz, quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad, que mi oración esté llena de sinceridad,